Bienvenidos otra vez, amigas y amigos, a este ciclo de reflexiones justas. Hoy, la difusión de falsas noticias no es un derecho protegido por la ley. La difusión de mentiras de manera intencional, que hoy llamamos fake news, en realidad noticias falsas, de modo que pueda causar perjuicio o confusión públicos, no está amparada por el derecho a la libertad de expresión, comúnmente referida como libertad de prensa. La libertad de opinión y de expresión, consagradas en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos vigentes en la República Argentina con jerarquía constitucional, como sabemos, desde la Reforma Constitucional de 1994, son establecidos como derechos humanos esenciales, sí, pero no absolutos. En primer lugar, el término opinión, en cualquiera de sus acepciones, siempre está referido a la exposición de algo que el emisor considera veraz, ya sea que se refiera a la posesión de un conocimiento que el emisor sostiene y defiende, a la argumentación o fundamento que se expone sobre cierto tema o una cierta creencia o convicción, que puede ser política, religiosa o de cualquier otra índole, que un grupo o colectividad tiene sobre un determinado asunto. Jamás está comprendida en el concepto la expresión de una falsedad con conocimiento de que lo es. El derecho no ampara la mentira intencional, sí la multiplicidad y diversidad de opiniones. Los propios tratados internacionales antes referidos lo ponen muy en claro cuando establecen la posibilidad de responsabilidades ulteriores a la expresión publicada, frente a perjuicios ocasionados en detrimento de los derechos y la reputación de los demás, de la seguridad nacional, del orden público, de la salud pública, etc. Inclusive, la prohibición previa de toda expresión o propaganda a favor de la guerra o cualquier acción ilegal contra persona o grupo de personas por cualquier motivo. Así figura en el artículo 13, inciso 3 y 5 de la Convención Americana. Cuestión que es establecida en igual sentido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Quiere decir que la libre expresión de las ideas tiene sus limitaciones. El derecho a la libertad de expresión y a lo que se llama libertad de prensa tiene sus limitaciones, no es un derecho absoluto. De lo anterior, queda absolutamente en claro que el Estado sí puede establecer restricciones previas y sanciones posteriores a la libertad de expresión, en los casos especialmente contemplados en las mencionadas normas de carácter constitucional. Un ejemplo concreto es la prohibición por decreto presidencial de los avisos para el comercio sexual, conocido como rubro 59, que esto fue una decisión del gobierno, de la gestión anterior al del gobierno anterior, es decir, de la gestión de la expresidenta Cristina Fernández, de prohibir esos anuncios conocidos como rubro 59, que eran anuncios de tipo sexual que en realidad ocultaban la posibilidad del comercio ilícito de personas para ser sometidas a la trata, generalmente mujeres jóvenes, muchas veces menores de edad. Ahí había claramente una restricción previa a la libertad de expresión con carácter legal, autorizado por la ley y por los tratados internacionales. Esas actividades generalmente estaban reñidas con normas vigentes sobre salud pública y, lo que es peor, suelen en un gran número de casos encubrir, como decía, la trata de personas. Se trata de una clara prohibición previa en protección de bienes sociales que se consideran superiores al del derecho individual o empresario a la libre difusión mediática. Me refiero al empresario de medios de comunicación. Derechos superiores que son protegidos como la dignidad humana, la prohibición de la prostitución de menores, la libertad, los derechos de la mujer o inclusive principios que hacen al derecho a la salud pública. La difusión pública de especies falsas, la sistemática distorsión de la información de manera intencional
de confusión pública generalizada mediante la aseveración de noticias evidentemente falsas que generen desconcierto en la población o contribuyan a que las personas opten por conductas determinadas de manera errada, muchas veces en perjuicio de la economía pública, deben ser supuestos contemplados como antecedentes susceptibles de dar lugar a la caducidad de licencias. Sin ninguna duda. No se trata de limitar la libertad de expresión, sino de impedir daños a la comunidad cuando la palabra, vehículo de mentiras a sabienda de que lo son, es utilizada como un arma perjudicial para el bien común. ¿Usted tiene alguna duda? ¿Ustedes tienen alguna duda? Yo creo que no. Bueno, pero sí vale la pena reflexionarlo. Será hasta la próxima. Muchas gracias.